¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ayer les había dicho que para hoy tengo un informe muy especial, o bueno, eh, al menos así yo lo creo, y que tenía que ver con datos para que se diga cuando se informa datos reales y con conocimiento, ¿no? Con fundamento, a eso me refiero. Y mientras preparaba el informe, bueno, y veía algunas caras que van a ver ustedes en el informe, me causaba bastante gracia y los tiempos de la televisión muchas veces no permiten hacer algunas bromas que uno le gustaría hacer en base a algunas fotos que uno ve. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Vamos a tratar de hablar de lo que tenemos para hablar hoy, que es precisamente precios y presidentes. Para que sepamos eh, qué presidentes tuvimos, por si hace falta que alguno lo recuerde, tenemos también, y para que sepamos con qué panorama se encontró cada uno. Y qué pasó con la producción en base a lo que hacían esos presidentes. Tomamos como referencia el precio de Chicago. Tengan en cuenta que el precio de Chicago, en general, sobre todo en productos como el maíz, la soja y muchas veces el trigo, en general también con el trigo, está por debajo, lo que van a ver, del precio de exportación de la Argentina, que es el precio FOB. ¿eh? Pero simplemente para que lo tengan como referencia, como indicador de lo que era el precio de Chicago, tomado como referencia del mercado mundial y cada uno de los momentos en función de cada uno de los presidentes que tuvimos durante todo el proceso de la democracia que llevamos en Argentina y que se inició en 1983, en diciembre, con el entonces electo presidente y primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín. Tengan en cuenta que además está hecho en dólares corrientes, con lo cual no está ajustado por la inflación del dólar, los valores y la situación que ahora vamos a ver. Vamos a empezar por los precios del trigo. Y ahí ustedes tienen, por eso les decía lo de las caras. Cada presidente con sus precios. La fotito del presidente, para que ustedes lo tengan claro, está posicionada en el precio más bajo que tuvo durante su periodo. Por eso es que ven fotos más grandes y fotos más chiquititas. ¿Está claro? Lo que no quiere decir que durante todo ese periodo el precio ya ha sido el más bajo, sino que hay un precio promedio para cada presidente, ¿no? Claramente está Cristina Kirchner, en el caso del trigo, y lo mismo vamos a ver el maíz y soja, como la más favorecida. Esos precios que tuvo Cristina Kirchner entre 2008 y 2015 inclusive, pero sobre todo en el periodo 2008, 2010, 2011, 2009, ahí hubo un bajón, pero después volvió a subir, esos precios difícilmente vuelvan en el corto plazo. En el caso del trigo, recordemos que llegó a momentos de 400, picos de $400. Ustedes están viendo acá precios en función del mercado de Chicago, promedios mensuales. Miren los precios de Alfonsín, los de Menem, que tuvo buenos precios en algún momento, buenos precios comparados con los que tenemos hoy. Incluso tienen mejores precios que hoy, estamos hablando de dólares nominales. Lo de Dualde de la Rúa Dualde, los puse a los dos juntos porque no entraban, sino ahí. Es una foto muy graciosa, parece que Dualde le está diciendo de la Rúa, a vos te queda poco. Pero bueno, no se ve la totalidad. Después viene la época de Néstor Kirchner, que tampoco tuvo grandes precios. Por supuesto, la época de Cristina Kirchner, que tuvo precios espectaculares. Mauricio Macri, que tuvo mejores precios inclusive que Néstor Kirchner. Precios que en algún momento fueron similares a los de Menem. Y la última etapa que recién empieza de Alberto Fernández. Fíjense, y yo les puse como referencia los precios no promedios, sino los precios que más o menos promediaron, sí, pero no son exactamente el promedio en la época de Alfonsín y lo que está teniendo hoy Alberto Fernández. Y para que ustedes tengan una referencia, lo otro que es importante señalar es los volúmenes de producción. No es lo mismo la producción que tenía la Argentina en la época de Alfonsín que la que tiene hoy en la época de Fernández. Para que ustedes tengan una idea, en la época de Alfonsín la Argentina tenía una producción de alrededor de 34 millones de toneladas, 35. Actualmente estamos hablando de 130, 140. Pero después vamos a hablar de eso. Avancemos al maíz. Ahí Tuchito va a poner ahora la placa de maíz. Los mismos los presidentes, tuvimos en la etapa de Cristina Kirchner precios internacionales de $300 por tonelada y más, después los datos de Macri, los datos de Fernández, que con el maíz no la está pasando bien, y ahí lo mismo, ¿no? Menem tuvo precios mejores a los de Alfonsín, Dualde de la Rúa fueron, sobre todo la etapa de la Rúa fue un desastre,
que fue, algunos decían, ¿se acuerdan que en la época de Cristina, sobre todo, se decía, si la Rúa hubiese tenido estos precios, todavía sería gobierno? Yo creo que no. Es una cuestión de capacidad también, no solo de precios internacionales, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema, esta es otra discusión. También cada uno tuvo su comportamiento respecto a la presión impositiva con el sector. Recuerden que, y respecto del tipo de cambio, Alfonsín tuvo derechos de exportación altos, Menem no los tuvo, Duhalde los reinstaló, pero eran bajos comparados con el tipo de cambio de aquel momento. Néstor los aguantó hasta que fue reelecto, y cuando fue reelecto le dejó a Cristina regalo del aumento de los derechos de exportación, que después Cristina, por supuesto, los aprovechó mucho, y con un tipo de cambio no tan alto, y con esos precios internacionales espectaculares, con el doble mercado cambiario que terminó con el desastre que terminó al final respecto del campo, algo muy parecido a lo que le pasó a Macri al final, y bueno, y ahora Alberto Fernández que agarra esto. Y la soja, a ver, la soja. Primer tema que hay que sacarse de la cabeza. Néstor Kirchner nunca tuvo la soja de $600. Tampoco es cierto que Cristina la tuvo en toda su etapa, pero que en parte de su etapa la tuvo, sí. Esos picos que ven en el gráfico de Cristina son los picos de $600. No fue toda la etapa de Cristina soja de $600. La etapa de Cristina da un promedio de alrededor de 400. Claro, si lo comparamos con los 190 de Alfonsín, de Menem, o los 170, 180 de la Rúa Duhalde, evidentemente los 400 de Cristina también fueron un espectáculo. Respecto de Macri, estuvo entre los 300 y los 400, tampoco estuvo tan abajo, y ahora tenemos en niveles de 310, 315, que yo creo que se van a recuperar. Esos son precios del mercado de Chicago. Entonces, cuando ustedes dicen muchas veces, no, pero Argentina tenía las hojas $600, es cierto, la tuvo un poco más, incluso de 650, pero no todo el periodo, ¿está claro? Y después tuvo el problema del tipo de cambio. Kirchner tuvo valores bastante inferiores a los de Cristina, y si miramos para atrás, bueno, estamos hablando del 50%. Ahora, los precios, lo que no es discutible es que los precios que tuvo Cristina Kirchner no los tuvo ningún otro presidente de la Argentina democrática, y tampoco para atrás, por supuesto. Ahora bien, hasta acá los precios. Ahora, ustedes me dicen, o deberían decir, con las políticas que hemos tenido, si tuviéramos los precios internacionales, la Argentina probablemente tuviera una producción mucho mayor a la que tiene. ¿Sí? Eso está claro. No los tuvimos nunca, ni aún con Macri. Nunca recibieron el precio internacional completo, salvo en algún momento en trigo y en maíz. Con Menem recibieron el precio internacional completo, vamos a ser claros, eran mucho más bajos, y tuvieron al único presidente, y eso aquí no me van a decir ahora que yo soy menemista también por las dudas, y fue el único presidente que admitió que al productor se le pagaran en dólares. ¿Se acuerdan? Los que son viejos como yo se acordarán que en la época de Menem, por la convertibilidad, se podía cobrar en dólares. El productor vendía y cobraba en dólares. No pasó aún así en la época de Macri, no se logró en la época de Macri. Y siempre había un negocito con el diferencial ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? Que a pesar de algún esfuerzo que hizo sobre todo en la gestión de Luis Miguel Echeverri y su jefe de gabinete, que creo que tuvo mucho que ver ahí, Santiago del Solar, no se logró eso, ni aún en la época de Macri. Pero en la época de Menem se había logrado. Se podía operar en dólares. De hecho, el experimento que se hizo con la convertibilidad empezó en el mercado de granos, concretamente en el mercado de términos de Buenos Aires, que fue el primer mercado en el cual se pudo operar en dólares vigentes directamente. Eso fue en la época de Menem, después nunca más. Bueno, dicho esto, vamos ahora al cuadro de producción. Ustedes van a ver cómo evolucionó la producción argentina. Nunca dejó de crecer. Seguramente, como les decía antes, hubiese crecido mucho más, pero nunca dejó de crecer, como pueden ver allí. La línea que va por arriba es la línea total de producción. Ven, por supuesto, unos bajones. Esos bajones tienen que ver exclusivamente con situación climática. Es cierto que parte de ese crecimiento, una gran parte, por no decir todo, estuvo sustentado por mejoras tecnológicas. El productor argentino, como yo siempre dije, de tranqueras para adentro es un fenómeno, de tranqueras para afuera, no digo que es un desastre, pero va más o menos, ¿no? Pero de tranqueras para adentro es un fenómeno, y eso es lo que le permitió sobrevivir. Insisto, la producción argentina podría haber sido mayor si hubiésemos tenido los precios internacionales y unas buenas políticas internas, no me cabe ninguna duda. Pero aún con las desastrosas políticas internas que tuvimos y que tenemos, si quieren, también hasta el día de hoy, la producción sigue creciendo. Y por eso yo cuando el año pasado, a principios de este año, muchos me decían, uy, la producción de trigo va a ser menos de 10 millones de toneladas, se cae la soja, se cae el maíz, va a ser un desastre, porque ganó Alberto Fernández. Yo jugué varias apuestas, y hay muchos que lo saben, y estoy seguro que las voy a cobrar. No va a caer tanto la producción argentina.
si el clima acompaña, no va a caer tanto, porque el productor produce, invierte. Probablemente le ponga un poco menos de tecnología, pero si el clima le va bien, el productor argentino produce. Por supuesto que se va concentrando el negocio y los productores van quedando en el camino. Esa es otra cuestión, pero la producción aparece. Y ahora este otro gráfico, que es el mismo que el anterior, nomás que hecho de otra manera, donde están cada uno de los productos que se producen. Y acá vamos a hacer algún comentario. Alfonsín tuvo entre 30 y 40 millones. El récord fue en 1984-85, en entusiasmo de la vuelta a la democracia. En el 83 produjeron, 84 produjeron 38 millones, en el 85 ya había 41 millones, 42 millones de toneladas. 42 millones de toneladas era toda la cosecha argentina, no la de soja. En ese momento se producían, para que ustedes tengan una idea, 12 millones de toneladas de maíz, unas 6, 7 millones de toneladas de soja, entre 13 millones, había sido récord la cosecha de trigo, casi 14 millones de toneladas, 3 millones y medio de girasol, 6.200.000 toneladas de sorgo. El sorgo llegamos a producir más de 8 millones de toneladas cuando se le vendía mucho sorgo a Rusia, y de cebada unas 300.000 toneladas. Eso hizo los 42 millones, que fue la cosecha más alta de Alfonsín. Y la peor de Alfonsín fue el 86-87, con menos de 30 millones de toneladas. Y después, ya al final, cuando se sabía la política de Alfonsín, ¿se acuerdan? Con la silbatina, la rural y todo eso. Bueno, ese año la cosecha argentina total, según datos oficiales, fue de 25 millones de toneladas. Estamos hablando de la campaña 88-89. Primer año de Menem, año 89-90, 32 millones de toneladas. 5 millones de trigo, para que tengan una idea, con Alfonsín, de maíz, 6 millones y medio de toneladas de trigo con Alfonsín el último año, 6 millones y medio de toneladas de soja, 8 millones y medio de toneladas de trigo, 3 millones 200 de girasol, 1 millón y medio de sorgo y 350.000 toneladas de cebada. Eso hicieron los 25 millones del último año de Alfonsín. ¿Qué pasó con Menem? Bueno, agarró con 29-30 millones de toneladas, terminó su ciclo con 60 millones de toneladas aproximadamente. A pesar de que muchos campos estaban en venta, en remate, con muchos productores quebrados, sin embargo la producción siguió creciendo, y dio saltos de 36 a 38, de 38 a 42, de 42 a 50, y llegó el récord en 1998-99, el final casi de Menem, con 63 millones de toneladas. De esos 63 millones de toneladas, casi 20 eran de maíz, 19 eran de soja. Ese año, el último año de Menem, se logró el récord de soja con 20 millones de toneladas. Récord hasta ese momento, ¿no? Después, ahí es cuando en la gestión de Felipe Solá, en el Ministerio de la Secretaría de Agricultura, se incorporó la nueva soja, ¿no? Las nuevas variedades de soja. Trigo, entre 14 y 15 millones de toneladas en la época de Menem. Girasol había llegado, atención a esto, a 7 millones de toneladas. Y en girasol, vale la pena aclararlo, no fue la política del gobierno la que destruyó la producción, fue los manejos de la demanda interna. También tengamos en cuenta estos datos. En sorgo ya se había caído la producción, estábamos hablando de 3,5, habíamos llegado a 8, recuerdan ustedes, y en cebada había empezado a crecer y estábamos cerca del 1.000.000 de toneladas. Bueno, en la época de la Rúa Duhalde, de la Rúa agarró un año de 62 millones de toneladas, prácticamente igual a lo que había dejado Menem, un pequeño cambio. Con Duhalde empezó a crecer la producción y en poquito tiempo llegó de 62 a 70. ¿Por qué? Bueno, se acuerdan del tipo de cambio alto y toda esa historia. Después vino Néstor Kirchner. Y con Néstor Kirchner tuvo la cosecha récord en 82 millones de toneladas, que fue el año anterior a su salida, de los cuales 15 millones eran de maíz, 41 millones ya eran de soja, 12, 13 millones todavía eran de trigo, había tenido un récord de 16 millones de toneladas Néstor Kirchner con el trigo, casi 4 millones de toneladas de girasol, 3 millones de toneladas de sorgo y 1 millón de toneladas de cebada. Estamos hablando de 82 millones, campaña récord hasta ese momento, que fue la 2005-2006. Después vino la señora Cristina. Con la señora Cristina, ahí tuvimos cosechas récord y terminó el ciclo con más de 100 millones de toneladas. En ese momento había una cosecha récord de soja de más de 60 millones de toneladas,
una cosecha de trigo que se había caído, pero que después se recuperó y llegó a 14 millones de toneladas nuevamente, se había caído a 8 millones, volvió a subir, volvió a caer, se volvió a subir. Tenía mucho que ver con la situación climática, más allá del tema precios. Girasol se derrumbó porque se quedaba en 3 millones de toneladas, insisto, más que nada por cuestiones que tienen que ver con la demanda interna. Sorgo estaba entre 3 y 4. La cebada ya empieza a crecer, ¿se acuerdan lo que no se hacía de trigo? Se hacía de cebada. Y entonces la cebada pasó a tener 4 o 5 millones de toneladas. Y dejé para el maíz para el final el maíz, perdón, porque en el maíz se produce un ajuste que nunca se terminó de realizar entre el ciclo 2011-2012 y el 2012-2013. En el 2011-2012 se producían 22 millones de toneladas, pero no se consideraba el maíz, digamos, que se autoconsumía. En el 2012-2013 se incorporó todo y el maíz saltó a 32 millones de toneladas. Es decir, que hay un salto de 10 millones de toneladas que no es tan real, tiene que ver con la forma en que se estimaba la cosecha. Y después tenemos la etapa de Mauricio Macri, en donde la producción pasa de los 117, 118 que dejó Cristina Kirchner a los 140, considerando estos cultivos, 142. El récord fue el 2018-2019, con 142 millones, de los cuales 55 fue de soja, 57 fue de maíz, con esta consideración respecto a la estimación, 20 fueron, 19,5 fueron de trigo, 3.800.000 de girasol, 1.600.000 de sorgo y 5 millones de cebada. Y ahora estamos con una cosecha que, si todo va más o menos como está previsto, llegará a los 130 a 135 millones de toneladas. Estos son datos todos oficiales. Bueno, ahí tuvieron qué pasó con los precios durante cada presidente y qué pasó con la producción durante cada presidente. Por supuesto, las políticas tienen mucho que ver. Si hubiésemos tenido una política de apoyo al campo, sería totalmente distinto. Estaríamos hablando de cosechas mucho más grandes, pero también deberíamos haber tenido una política no solo de apoyo al sector productor de lo que sería lo que se denominan las materias primas, sino también a la elaboración y fabricación y transformación de esas materias primas en alimentos procesados. Y no pasa por un diferencial arancelario en términos de derechos de exportación ese beneficio, pasa por políticas activas que generen incentivos al agregado de valor y a producir más. Y en ese tiene que ser un negocio de ganar-ganar, no un negocio en donde un sector subsidia al otro, como pretenden algunos. Esa no es la forma. Pero bueno, como decía también días pasados, la Argentina tiene la costumbre de romper con todos los libros y las teorías económicas, ¿no? Todo lo que funciona bien en la teoría, en los libros y uno estudia en la universidad o en la facultad, cuando llega a la Argentina se da cuenta que la Argentina es otra cosa totalmente distinta. Esperemos que lo entiendan y esto cambie algún día. Hasta pronto.